principios del siglo I a.C., la República Romana entró en una nueva fase dentro de su nueva posición de hegemonía mundial. Sin embargo, la continua expansión, el crecimiento demográfico y económico provocó una crisis del modelo de Estado que fragmentó la sociedad romana, aumentando enormemente la polarización social. El Senado se dividió con la aparición de dos facciones: los populares, que representaban la facción reformista que apostaba por expandir la ciudadanía a los nuevos súbditos de Roma y dotar de una mayor democratización a las instituciones mediante el incremento del poder de las asambleas, y los optimates, facción aristocrática conservadora que deseaba limitar el poder de las asambleas populares y aumentar el poder del Senado. En el año 112 a.C. se declaró la Guerra de Yugurta entre la República Romana y el Reino de Numidia, que evidenciaría claramente las debilidades de la República. Yugurta se mantuvo en el poder sobornando y comprando oficiales militares y funcionarios romanos. En el año 107 a.C., Mario fue elegido cónsul, teniendo como lugarteniente a Sila, quien es descrito como un soldado capaz, más inteligente y cuyo posicionamiento político era conservador. Los dos hombres derrotaron a Numidia y capturaron a su rey Yugurta en el 105. Sila logró su captura mediante la diplomacia, en un acuerdo con el propio suegro de Yugurta, Boco I. Yugurta se rindió ante Sila, lo que sirvió de pretexto a los conservadores para desprestigiar los logros de Mario y alzar a Sila como paladín de la República, lo que fue la causa que dio origen a la enemistad y odio entre ambos hombres. Las causas iniciales de la guerra civil tuvieron lugar lejos de Roma, concretamente en Oriente, contra la guerra de Mitridates VI, rey de Ponto. Ante esta situación, el Senado se vio comprometido por la decisión de escoger un candidato para liderar los ejércitos romanos en batalla, en medio de una división ideológica entre optimates y populares. Dos hombres se disputaban en honor: Cayo Mario, de la facción popular, y Sila, de los optimates. El Senado nombró a Sila para que condujese el ejército contra Mitridates. Sila partió a tomar el mando de sus tropas, que continuaban asediando Nola, uno de los últimos reductos de los rebeldes en la guerra social. Durante este tiempo, Mario no respetó la decisión del Senado y, mediante el tráfico de influencias, convenció a Publio Sulpicio Rufo, tribuno de la plebe, para hacer aprobar una ley que daba mayor importancia a los votos de los nuevos ciudadanos italianos, trasladando a gran cantidad de ellos a Roma. Se celebró un plebiscito en la que Sulpicio presentó una propuesta que fue ratificada por el propio pueblo de Roma y convertida en ley. De esta manera, Cayo Mario fue elegido como general contra Mitridates, creando una contradicción legal. Sila dirigió 6 legiones de 35.000 hombres en total para marchar contra Roma, algo completamente imprevisto y que cogió a Mario por sorpresa, dado que ningún ejército romano había marchado jamás contra Roma, algo prohibido por la ley y por las tradiciones más antiguas. Mario intentó organizar un ejército para resistir. Sin embargo, esta fuerza no era rival para las legiones de Sila, quien se hizo con el control absoluto de la ciudad y dictó oficialmente una lista de enemigos públicos para deshacerse de sus rivales políticos. Sila convocó al Senado y exigió que se calificara a sus oponentes como enemigos de la República. El Senado aceptó, pronunciándose en contra de Mario, Sulpicio y otros 10 hombres. También hizo invalidar toda la legislación de Sulpicio, promulgando nuevas leyes encaminadas a reafirmar la tradicional supremacía del Senado. En esta nueva situación se celebraron elecciones consulares, donde los aliados de Sila no consiguieron ninguna de las dos consulados. Los elegidos fueron Gneo Octavio, un conservador que se había mostrado hostil a Sila, y Lucio Cornelio Cinna. Sila les hizo jurar que no revocaría su legislación, y tras esto Sila partió hacia Grecia y la guerra contra el reino de Ponto. Durante la ausencia de Sila, Cinna resucitó en el 87 la propuesta de sufragio para los nuevos ciudadanos itálicos, resultantes de la guerra social en todas las tribus, las restauraciones de los poderes de la asamblea de la plebe y la concesión de la amnistía a sus amigos exiliados. Su colega consular Octavio, con ayuda de la mayoría conservadora del Senado, logró expulsarlo de Roma junto a 6 tribunos de la plebe. Desposeído de su magistratura y privado de sus derechos ciudadanos, Cinna huyó a Nola y, con ayuda de los italianos, quienes habían sido derrotados en la guerra social,
llamó a Cayo Mario para que retornara de la isla en que se encontraba exiliado en África. Sila reclutó con sobornos a numerosos soldados romanos e italianos en el sur de Italia, la mayoría de los cuales pertenecían a Apio Claudio. El mismo año 87 a.C., Mario desde el norte y Sila desde el sur marcharon sobre Roma al frente de 2 ejércitos. La defensa de la ciudad, dirigida por el cónsul Octavio y Cneo Pompeyo Estrabón, se vio obstaculizada por la antigua actitud política de Estrabón y una epidemia que azotó la ciudad un par de meses. Todo ello facilitó la caída de la ciudad después de que Mario interceptara el suministro de trigo y sacara Ostia, el puerto de Roma, matando a buena parte de sus habitantes y cortando a sus enemigos las posibilidades de proveerse por mar. Sila y Mario entraron en Roma con 4 ejércitos, 2 de los cuales comandaba Quinto Sertorio y Cneo Papirio Carbón, y se declararon cónsules a sí mismos. La gran edad de Mario, que por entonces tenía 70 años, no le impidió entregarse a una orgía de venganza sobre aquellos que lo habían desestimado. Mató a todos los enemigos que pudo encontrar, la mayoría miembros del Senado, que sufrieron una terrible purga. En el 86, Mario y Sila forzaron su elección como cónsules ante un reducido e intimidado Senado, por lo que Mario fue cónsul por 7ª vez. Sin embargo, 18 días después, murió. Sila se encontró solo al frente de la ciudad. Intentó un acercamiento con Sila, pero ante la falta de un acuerdo, se dedicó a preparar las defensas de Italia ante su inminente retorno de Oriente. Compartió el consulado con Cneo Papirio Carbón. Se prepararon para atacar a Sila en Grecia antes de que éste invadiera Italia. Sila, que se encontraba en Brindisi para embarcar sus tropas rumbo a Tesalia, se dirigió inmediatamente para intentar reprimirlo, siendo muerto por los soldados. Papirio Carbón quedó como único jefe de la defensa de Roma. Volviendo a las políticas populares, salieron a la luz pública los errores, la corrupción y la incompetencia de los populares, que empezaron a perder apoyo en favor de Sila. Sila, al enterarse del envío de tropas por parte de Sila, firmó el Tratado de Dárdanos con Mitridates, que constaba en lo siguiente: Mitridates se quedaría con su reino y devolvería a Roma la provincia tomada sin entrar en batalla a cambio de medio ejército, dando así finalizada la guerra. Sila contaba así con sus legiones intactas más medio ejército de Mitridates y las legiones romanas enviadas contra él, y decidió ir a Italia. En la primavera del 83, Sila desembarcó en Brundisium con su pequeño pero curtido ejército de 40.000 hombres. Avanzó por Calabria y Apulia hasta llegar a Campania. Sus enemigos dividieron sus ejércitos poniéndolos bajo el mando de los cónsules Lucio Cornelio Escipión Asiático hacia Geno y Cayo Norbano Balbo. Habiendo llegado este último a Campania, trabó combate con Sila junto al monte Tifata, siendo derrotado y sufriendo grandes pérdidas. Contra el resto se refugió en Capua. La campaña del 82 empezó con el avance de los ejércitos de Sila. El joven Cayo Mario desplegó su ejército entre Segni y Preneste para bloquear la carretera de acceso a la capital. En primavera del 82, las fuerzas se encontrarían en Sapriporto, en la Vía Latina, donde Sila, con 40.000 legionarios, se enfrentó al joven cónsul Cayo Mario, con 45.000 legionarios. Mario decidió atacar el campamento de Sila, pensando que la sorpresa le granjearía la victoria. Pero los optimates, dejando de hacer lo que estaban haciendo, cogieron las armas y se aprestaron a luchar. La batalla estaba en tablas cuando algunas cortes populares desertaron y se pasaron a Sila, creando tal confusión entre los partidarios de Mario que se dieron a la fuga. 15.000 de ellos perecieron. Los supervivientes se refugiaron en Preneste y Sila los sometió a un asedio. Sila dejó las tropas al mando de Quinto Lucrecio Ofella. Sila, con el grueso del ejército, marchó a Roma, que había sido evacuada a toda prisa por las fuerzas marianas de Lucio Junio Bruto Damasipo, que antes de la retirada había causado estragos a los oponentes políticos con una cruel persecución. Mientras el joven Mario estaba asediado en Preneste, las operaciones militares continuaron con la alternancia del éxito en el norte y en Etruria. Los líderes de la facción mariana concentraron sus fuerzas en un intento de acudir en ayuda del joven Mario en Preneste. Papirio Carbón envió al sur refuerzos dirigidos por Cayo Marcio Censorino,
que sin embargo fueron prácticamente destruidos por Pompeyo y Craso en Spoleto. Después enviaron a Preneste 2 legiones. Sin embargo, la mayor ayuda para la Prenestes vino al sur, donde los samnitas y los lucanos organizaron un gran ejército en Campania, avanzando sobre la ciudad sitiada. Estas fuerzas, que también se unieron a los de Capua, mandados por Tiberio Guta, en total fueron unos 70.000 efectivos. Los ejércitos samnita y lucano estaban bloqueados en el camino a Prenestes por legiones de Sila, que habían rechazado todos los intentos para avanzar en rescate de la guarnición sitiada del joven Mario. Mientras tanto, el progreso de la guerra en otros escenarios de combates eran cada vez más favorables a la facción de Sila. En esta situación, los líderes tomaron la decisión estratégica de abandonar el asedio de Prenestes y en su lugar dirigirse directamente contra Roma, y de esta manera obligar a Sila a seguirlos. Marcharon contra Roma con determinación y furia, y el 1 de noviembre estaban a las afueras de la ciudad. La situación de Roma, casi sin defensas, era trágica. La capital corría en riesgo de una nueva devastación y saqueo. La ciudad de Prenestes no caería hasta el 4 de noviembre. Al enterarse de la derrota de Porta Colina, Mario se suicidó y tras la toma se desató toda su crueldad contra los prisioneros samnitas que habían formado parte del ejército de Mario. Sila, en cuanto se enteró de la marcha a Roma, avanzó a marchas forzadas por vía latina. Sila llegó con 2 legiones y decidió iniciar el ataque. Las fuerzas de Sila se estimaban en 8 legiones. Los veteranos de las legiones de Sila, bajo el mando de Marco Licinio Craso, habían alcanzado un éxito completo. Las tropas de Craso derrotaron completamente a las fuerzas marianas de Carrina y Damasipo, que se vieron obligadas a huir, llegando a la ciudad Antenae, al norte de Roma. Craso detuvo en este punto a sus legionarios y envió mensajeros a Sila para informarle de la victoria. En la madrugada del 2 de noviembre, finalmente después de luchar toda la noche, Sila tenía la ventaja sobre los samnitas y completó la victoria. Hizo prisionero a los principales líderes marianos, Carrina, Censorino y Damasipo. Después de la victoria, Sila fue implacable contra los vencidos. Capturó a 12.000 populares que fueron recluidos en el campo de Marte. 3.000 de ellos fueron ejecutados 3 días después de la batalla. Los líderes fueron decapitados, entre ellos Telesino, Carrina, Damasipo y Censorino, cuyas cabezas fueron enviadas a Preneste, donde fueron exhibidas delante de las murallas y posteriormente lanzadas a su interior. Después de la decisiva batalla de la Porta Colina y la caída de Prenestes, Sila había alcanzado la victoria y el dominio político completo en Roma, a pesar de los últimos brotes de resistencia mariana que se prolongaron la guerra de Campania y Etruria hasta el 80. Los líderes supervivientes de la facción popular trataron de escapar de Italia para reorganizar las fuerzas que sobrevivieron. Quinto Sertorio regresó a Hispania y organizó un vasto estado autónomo que sobrevivió durante algunos años. Gneo Papirio Carbón y Gneo Domicio Aenobarbo, el hijo de Cornelio Sina, por otra parte, fueron atacados posteriormente por Pompeyo, que con varias legiones desembarcaron por primera vez en Sicilia, donde el Carbón fue derrotado y muerto. Poco después, el joven Pompeyo se dirigió a África, donde derrotó rápidamente a Domicio Aenobarbo y le dio muerte. Pompeyo luego regresó a Italia con una gran reputación. Sila, en el poder, inició una terrible represión sobre el bando de los populares, iniciando las proscripciones o persecuciones a muerte e incautación de bienes de todos sus enemigos. 80 senadores, 1.600 séquites y 4.700 ciudadanos murieron durante el régimen de Sila. Muchos ciudadanos normales fueron condenados solo por hacerse con sus fortunas incautadas, que permitieron enriquecerse a los partidarios de Sila. Entre ellos el famoso Craso, que llegó a ser el hombre más rico de Roma. Las matanzas cesaron oficialmente el 1 de junio del 81. Sila hizo nombrarse dictador, reformó la constitución republicana, cediendo más poder al Senado, quitó el intercesio a los tribunos y a las asambleas populares. Finalmente Sila murió en el 78 a.C.